Vamos a hablar un poco de los movimientos compuestos y en este primer caso de los movimientos que resultan cuando se tienen dos componentes MRU, es decir, de movimiento rectilíneo uniforme. Como nosotros sabemos, el movimiento rectilíneo uniforme tiene una sola ecuación. Vamos a recordarla aquí. La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme es simplemente la ecuación de posición, donde el sistema está caracterizado por una sola velocidad. Es función del tiempo, tanto la velocidad como la posición en el sistema internacional. Debe estar en metros por segundo la velocidad y la posición en metros. Y idénticamente el tiempo en segundos. Que si no hemos partido del punto considerado como referencia, entonces también tendríamos que dar un valor de posición inicial con respecto a esa referencia. Y entonces, ¿de qué estaremos hablando cuando hablemos de movimientos compuestos? Vamos a estar hablando de movimientos resultantes por la combinación de dos o más tipos de movimientos simples. Nosotros hemos estudiado aquí dos tipos de movimientos simples, el movimiento uniforme, rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Bueno, cuando ellos se combinan, dan origen a otros movimientos. Así es que tener claro que al ser cantidades vectoriales, la resultante se va a describir como la suma vectorial de varios movimientos. Bueno, en este caso nosotros vamos a estar hablando de dos. Y que cada uno de ellos va a estar aportando tanto en magnitud como en dirección. Y vamos ya al primer caso, que es el caso en el que nosotros tengamos dos componentes rectilíneas uniformes y colineales. Recordemos al hablar de colineal que una línea recta define una sola dirección, en este caso una horizontal, pero puede tener dos sentidos. O sea, para cada dirección hay dos sentidos. Entonces, cuando digo colineal, puede ser colineal en el mismo sentido o puede ser colineal en sentido contrario. Así es que tener presente, por ejemplo, si yo decido moverme en la dirección de avance de una cinta de estas de transportadoras, yo puedo llegar antes de lo que llegaría si me quedo estático y dejo que la cinta avance. Pero también si por jugar me pongo a caminar en sentido contrario al de la cinta, entonces es obvio que tardaría más. Vamos a dar un ejemplo de esto, de lo que estamos hablando. En este caso tenemos el siguiente enunciado. Sobre una cinta transportadora de 20 metros de largo, que al estar encendida avanza a 1 metro por segundo, un hombre se desplaza a 1 metro 50, a 1 metro 50 por segundo, ¿verdad? ¿Cuánto tardaría en recorrer la cinta completa? Hemos dicho que la cinta es de 20 metros, ¿verdad? Dice cuando la cinta esté apagada. Entonces vamos a usar, para hablar de la velocidad de la cinta, vamos a hablar de VC. Y para hablar de la velocidad del hombre, pues vamos a usar VH. Así es que es el único caso en el que yo podré trabajar esto simplemente como números comunes y corrientes que sean colineales, es decir, que estén en la misma dirección. Si están en la misma dirección, como es el caso del hombre caminando en la dirección que avanza la cinta, pues la suma va a ser una simple suma, ya que los dos están en la misma dirección. Si están en la dirección contraria, el hombre en la dirección contraria a la cinta, entonces vamos a restar la velocidad de la cinta a la velocidad del hombre, y eso, el sentido del movimiento lo dará el signo resultante. Si el signo resultante es positivo, quiere decir que se moverá en la dirección que se mueve la cinta,
pero si es negativo en la dirección que se mueve el hombre. Y existe un tercer caso, ¿verdad? Que es el primero realmente de los que nos están poniendo aquí, porque A sería el caso en que la cinta está apagada, ven que la cinta está encendida y el hombre avanza en sentido contrario a ella, y C, que el hombre avanza en el mismo sentido que avanza la cinta. Para el primer caso que hemos dicho, la cinta está apagada, entonces nosotros tendremos simplemente que la velocidad va a ser la velocidad del hombre, nada más que eso. Entonces vamos a recordar cómo se resolvería esto, pues como un problema común y corriente de movimiento rectilíneo uniforme, para el que la ecuación de posición sería x igual a velocidad de hombre por el tiempo. Pues estamos diciendo que empieza a andar desde el principio de la cinta, por ejemplo, así que no sería necesario poner x sub 0, pero si nos diesen un dato diciendo que comienza en cierta posición ya de la cinta, pues esto se eliminaría y me quedaría solamente esto, que es el caso que nos está ocupando. Ahora estamos asumiendo que entonces él va a recorrer esos 20 metros como resultado de movilizarse a 1,50 m, ¿verdad? En un tiempo determinado, así que simplemente calculamos ese tiempo y obviamente nos va a ayudar a esto la división de 20 entre 1,50 va a dar 13,3 segundos. Entonces este es el tiempo en el que simplemente la cinta está apagada y el hombre recorre esos 20 metros. Eso no tiene gran ciencia, ¿verdad? Para el segundo caso, entonces ahora la cinta avanza en una dirección y el hombre en la contraria. Como hemos dicho hasta ahora, solemos llamar positivo a la derecha y negativo a la izquierda, así que yo diré que sería la velocidad de la cinta menos la velocidad del hombre. Quiere decir que yo también voy a dar el resultado de esta composición de movimiento de la siguiente manera. Yo voy a decir, bueno, x va a ser igual a velocidad por tiempo, pero ahora sí decimos que más x sub 0 porque el hombre está caminando en sentido contrario. Vamos a decir que él está en esta otra esquina, es decir, parte del punto de 20 metros, ¿verdad? Así es que cuando llegaría al inicio de la cinta, bueno, esto sería 0. Y vamos a tener entonces ahora esto, que esa velocidad, como habíamos dicho, va a ser el resultado de la velocidad de la cinta menos la del hombre, de realmente la rapidez ya, ¿verdad? Estamos hablando de rapidez ya porque están en la misma dirección. Sería cuestión simplemente de poner aquí los valores. Yo tengo que la velocidad de la cinta es de 1 metro por segundo. La velocidad del hombre es 1,50 m. La posición inicial se encontraba a los 20 metros de la cinta. Y si nosotros despejamos esto, pues vamos a tener simplemente que los 20 metros se van a dividir entre 1 menos 1,50, o sea, entre 0,50. Estamos hablando de distancias.
Así que simplemente agarramos el valor absoluto, porque si estuviéramos hablando de desplazamiento del hombre, pues ya sabemos que van a ser los 20 metros. Pero en este caso estamos hablando simplemente de la distancia. Así es que yo tendría que 20 entre punto 5 es 40 segundos. Obviamente toma más tiempo porque es más complejo caminar en contra, ¿verdad? Finalmente entonces vamos a ver el tercer caso, que sobre la cinta transportadora, y comenzando pues desde el punto inicial, tendríamos que en las mismas condiciones, solo que ahora esas velocidades se van a reforzar. Así es que yo voy a tener x igual a v por t, porque están partiendo del mismo lugar. Y en este caso yo tendría que x está compuesta de ¿qué? De dos factores, de la velocidad de la cinta más la velocidad del hombre. Al ser coincidentes pueden simplemente multiplicar, y yo diría aquí, bueno, esos 20 metros, ¿cuánto nos va a tardar en recorrerlo? Y esto sería la velocidad de la cinta, 1 metro por segundo, más la velocidad del hombre, 1,50 metros por segundo, por el tiempo. Vuelvo y despejo el tiempo, que es lo que me están pidiendo. No hay muchas cosas que calcular en este caso. No son distancias, desplazamientos, o son tiempos. Entre 250, acá son 20 metros, acá son 250 metros por segundo, y esto va a dar 8 segundos. Entonces, si nosotros comparáramos, fíjate, vamos a ver las condiciones planteadas. Pues en tiempos, aquí, en el primer caso, que la cinta no se mueva, tomaríamos qué mal está esto, 13,3 segundos. En el caso de que se mueva en dirección contraria, tomaría 40, casi 3 veces. Y en el caso de que se muevan en la misma dirección, 8 segundos. Por eso es la razón por la que nosotros vemos que nos ponen ciertas transportadoras, tanto en el metro como en los aeropuertos. Bueno, en este caso es muy sencillo porque los vectores son colineales, ¿verdad? Pueden ir en el mismo sentido o en sentido contrario, pero al ser colineales, el factor de dirección no es un factor que perjudique, sino que por el contrario nos permite hacer una suma o una resta directamente. Pero ese no es el caso más común. También tenemos el caso que vamos a ver ahora, cuando sigue siendo un movimiento de dos componentes rectilíneas, pero ahora va a haber como elementos que no van a ser colineales. Entonces no vamos a poder hacer la suma o la resta simple. Ahora entonces sabemos que vamos a tener que trabajar con componentes rectangulares. En este caso, la velocidad resultante de este conjunto va a ser lo que aporte la velocidad del barco y la velocidad de la corriente. Fíjese que aunque la corriente vaya como bolita, estamos usando, digamos, el sentido en el que avanza. Esto le vamos a llamar la velocidad de la corriente, y el sentido en el que pretende avanzar el barco va a ser VB. El resultado de estas dos acciones va a ser entonces la suma vectorial, y que va a coincidir con el movimiento real que tendría este barco.
Así que vamos a ver ahora en el problema siguiente cómo un capitán de un barco lanza este navío en vertical. No es que lo van a decir en el movimiento, es en un mismo plano, pero digamos lo que nosotros llamamos la Y, mientras la corriente va en la horizontal. Vamos a ver qué ocurre aquí. Y dice así el enunciado: el sector más ancho de un río es de 100 metros. Chagres tiene su sector más ancho, aproximadamente 100 metros. Se piensa instalar un ferry como atracción turística y la idea es que el paseo dure por lo menos un minuto, para pasar un documental sobre la población y sus lugares de mayor interés. Determina a qué distancia del margen frente al punto de partida, es decir, si él parte de aquí, pues se asume que él hubiese querido llegar acá, pero obviamente como hay una suma vectorial, él va a llegar acá por lo menos. Entonces esto quiero saber qué distancia es esta. Eso es lo primero que quiero saber, pero también quiero saber qué desplazamiento hace el ferry en estas condiciones. El desplazamiento sería todo, ¿verdad? Tanto la distancia recorrida realmente como la dirección con respecto a la corriente, que en este caso estaría señalando en la dirección X. Y en este caso ya sabemos pues que ahora no podemos darnos la libertad de sumar comúnmente, sino que ahora vamos a tener que recordar que estamos trabajando con componentes rectangulares, pues son perpendiculares entre sí. Así que yo voy a tener que la velocidad en este caso va a ser la velocidad del río, que en este caso se propaga en la X, más la velocidad del ferry, que en este caso va en menos Y. Nos han hablado de que quieren saber cuando la rapidez del río sea de 2 metros por segundo. Ya la tenemos aquí, sería 2 metros por segundo. Recuerden que usamos la coma, solo que va un poquito mal hoy la pluma para escribir aquí. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad del ferry? Bueno, afortunadamente estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Ya sabemos que va en menos Y porque él trata de ir en vertical. Y en este caso recordamos la ecuación de los movimientos rectilíneos, ¿verdad? Que es X es igual a V por T. ¿Ya? Así que vamos a hacer que eso sea la suma. Si es la velocidad del ferry, yo la puedo despejar para ponerla aquí, ¿verdad? Y sería los 100 metros que tenía planeado recorrer entre el tiempo que nos han dicho que es el tiempo límite de 60 segundos, que ellos quieren que eso no pase tan rápido. Hay barcos que van muy rápido, pero ellos no quieren que este sea uno, ellos quieren que les den que sea un minuto de esos 100 metros. Así es que esto nos va a dar la cantidad de 1,67 metros por segundo. Ya hemos dicho que en menos Y. Así que vamos ya entonces a resolver y recordar que, bueno, ya tengo aquí las componentes porque esta iba a venir aquí. Vamos a ponerlo en orden. Entonces la velocidad queda siendo en X 2 metros por segundo, que es la de la corriente, la del río, por decir así, y la otra es 1,67 metros por segundo en menos Y. Cuando hago eso me da, obviamente ustedes lo hacen con Paul, si quiere hacer paso largo también, pero recuerda que el examen es corto, así es que usted no puede perder tiempo en eso. 2,60 metros por segundo
en menos 39,8 grados. Y con esto entonces vamos a la primera respuesta. Nos piden A, no sé si necesite esto o no, esto lo estábamos buscando simplemente como por enseñarles a ustedes cómo se calculan las velocidades relativas como una suma simple de vectores. Y en este caso me dice determina la distancia del margen frente al punto de partida, lugar en que debería ubicarse el punto de descenso de los pasajeros cuando la rapidez del río es de 2 metros por segundo. Bueno, si yo estoy preguntando, fíjese, aquí sale el barco y acá él pretendía llegar, pero claro, como le están sumando otra componente, se va a mover así, pero lo que ellos están pidiendo aquí es esta distancia y eso tiene que ver solo con la velocidad en X, así que en ese caso sería 2 metros por segundo por los 60 segundos del minuto ese. Así es que va a ser 120 metros. Profesora, ¿por qué usó eso? ¿Por qué no usó la velocidad que ya había encontrado? ¿Por qué no usa esta? Bueno, porque la forma en que se ha planteado la pregunta me está haciendo ver que el barco no va a llegar aquí, sino que se va a desviar por acción de la corriente. Lo que quiero saber ahora es esta distancia. Esta distancia es una horizontal, por lo tanto tiene que ver con la componente horizontal del movimiento. La segunda pregunta dice, bueno, el sector más ancho de un río es de 100 metros, es lo mismo, pues estamos hablando de lo mismo. ¿Qué desplazamiento haría el ferry en estas condiciones? Ahí sí usamos la forma vectorial de la ecuación. Quiere decir que entonces pondremos todo. 2,60 metros por segundo en menos 39,8 grados. Esto salió con Paul en el paso anterior. Por 60 grados. Perdón, 60 segundos. Entonces fíjese. Los grados no son multiplicados por el tiempo. Solamente la velocidad. Y para hacer vector, la distancia al final va a ser la misma. Perdón, la dirección, menos 39,8 grados. Corrijo que es la dirección. Así que cuando multiplico 260 por 60 me da 156 metros. Entonces fíjese usted que son velocidades relativamente pequeñas, pero me está haciendo gastar una vez y media lo que se tenía planeado, porque él tenía planeado moverse en esta dirección, pero al colaborar en esta dirección la corriente se está moviendo muchísimo más, una vez y media, un poquito más de una vez y media. Bueno, vamos entonces ahora al siguiente caso, que va a ser el caso de los movimientos compuestos de tiro horizontal y el de lanzamiento oblicuo, de tiro oblicuo.